Spider-Man ha tenido un camino interesante dentro del MCU, empezando con su introducción en Civil War, sus participaciones en las películas de los Vengadores y además contando con su propia trilogía. Tengo que admitir que aunque siempre disfruté mucho de ver a Spider-Man dentro de este universo, realmente nunca sentí sus proyectos en solitario como una película de Spider-Man como tal. Sin embargo, todo esto cambió con su última entrega, Spider-Man Brand New Day. No voy a entrar en el debate de qué peli de Trepamores es mejor, pero creo que lo que sí todos podemos estar de acuerdo es que es la mejor película de Spider-Man de Tom Holland. Y además, es la primera de sus películas que realmente se siente como un proyecto de Spider-Man. Es la cuarta película en solitario de Spidey en el MCU, pero la verdad es que se sintió apenas como la primera. Y no es casualidad que se sienta así, porque en esencia, las tres primeras películas no eran como tal películas de Spider-Man, eran más bien el arco de origen de Peter Parker. Y ese es exactamente el punto central de lo que quiero hablar hoy. Las tres primeras películas de Tom, la verdad es que sería una hipocresía decir que eran malas, porque la verdad es que no lo son, pero no se sentían como capítulos de la vida de Spidey, porque como estaban tan enfocados en alejarse de las películas que había hecho Sony, las de Tobey y las de Andrew, omitieron aspectos fundamentales del personaje. Lo bueno es que se dieron cuenta de este error y lo fueron corrigiendo poco a poco en cada película. Ya sabemos que el core de Spider-Man es la icónica frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y este aspecto de responsabilidad es uno de los elementos centrales en la vida de Peter como Spidey. Y realmente esto no está presente como tal en No Way Home, en donde se dieron cuenta de que la muerte del tío Ben es el momento más crítico de la vida de Peter Parker. Y al habérselo saltado, la iteración de trepamuros de Tom, la verdad es que no se sentía completa, o sea, nunca se sintió como un Spider-Man. Eventualmente corrigieron esto con la muerte de la tía May y curiosamente cerrando de forma orgánica el arco de origen de su Spidey. Lo que Sam Raimi hizo en el primer acto de Spider-Man en el 2002, Marvel sin querer lo convirtió en una trilogía. Y esto cambia todo inmediatamente. Homecoming y Far From Home ya no son películas de Spider-Man flojas, sino más bien son como el primer y el segundo acto del origen de Peter. Porque ahora todo esto se ve más como un arco del personaje, de pasar de un niño sin un verdadero sentido de responsabilidad, de inmaduro, como en Far From Home, a enfrentar las consecuencias de esa inmadurez, culminando con la muerte de la tía May en No Way Home. Y esto quizá dando como resultado la interpretación de Spidey más apegada a los cómics en Brand New Day. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque creo que Far From Home es un ejemplo perfecto para esto. Una de las razones por las que en lo personal yo no disfruté Far From Home es porque después de todo lo que Peter vivió desde Civil War hasta Endgame, se ve como un niño enojado porque no lo dejan disfrutar de sus vacaciones. Es sumamente egoísta durante toda la peli, al menos para los estándares del personaje. Entonces, aunque considero que The Amazing Spider-Man 2 es la peor película como tal, creo que Far From Home es la película que peor representa cómo debería ser Spider-Man en la pantalla grande. Pero como lo dije hace un momento, esto se arregla porque ya no es el Spider-Man de Tom es egoísta mimado, sino que se convierte justamente en un momento en la vida de Spidey en el que él es así porque aún no ha aprendido el sentido de responsabilidad a través de la pérdida de un ser querido. Debía ser Ben, pero pues lo arreglaron con la tía May. Y sin querer, sí lograron reflejar esa faceta como egoísta entre comillas que presentó Peter en los cómics antes de la muerte del tío Ben. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Que en esencia, las tres primeras películas son el arco de origen para que Peter se convierta en Spider-Man. Eso significa que Brand New Day es la primera película del MCU con un Spider-Man real, lo cual es grandioso, pero al mismo tiempo no es la mejor noticia, y ahorita les voy a explicar por qué. Supuestamente, Tom tiene contrato para una segunda trilogía, siendo Brand New Day la primera de esta, más además su participación en las pelis de los Vengadores. Y dirán ustedes, pues ¿cuál es el problema? Tenemos otra trilogía de Spidey bien formado y además lo vamos a ver en pelis con los Avengers. Pues mis queridos amigos, si ese fuera el caso, efectivamente no habría ningún problema. El problema que estoy vaticinando se llama Miles Morales. Y no es que odie al personaje de Miles, ni mucho menos, y solamente quiera a Peter. Al contrario, creo que Miles es de los pocos personajes de legado que genuinamente es bueno en los cómics, o al menos lo era hasta hace unos años. Pero vamos por partes, porque para entender por qué esto podría ser un problema, primero necesito que entiendan por qué Miles es tan especial. A ver, ¿cuál es la historia de Peter? Un chico bueno, inteligente, que es picado por una araña radioactiva que le otorga poderes. Al inicio, Peter abusa de estos y como consecuencia, su tío es asesinado indirectamente por sus acciones, creando un sentido de responsabilidad dentro de Peter que lo lleva a convertirse en uno de los héroes más grandes de la historia. Palabras más, palabras menos, pero tienen la idea. El origen de Miles en los cómics es muy hardcore. Es un niño que también es picado por una araña que le da poderes, pero a diferencia de Peter, Miles sabe exactamente lo que esto significa. Sabe el peso que es ser Spider-Man y no quiere cargarlo. Cosas pasan y Peter termina muriendo después de una batalla contra los Seis Siniestros y Miles está ahí para presenciar ese momento. Y a partir de ahí comienza el viaje de un chico tratando de llenar el vacío que deja Spider-Man en el mundo, con interacciones con personajes tanto de su vida como la de Peter. Y en todo ese tiempo te enamoras de Miles, de sus problemas, de su humildad, y es lo que más me gusta, que es muy diferente a Peter, es su propio personaje, y eso es genial.
¿Por qué el origen de Miles es tan bueno? Les voy a decir por qué, porque se despide de Peter como lo que es un héroe excepcional, el mejor de todos, diré yo. Peter muere de la forma más macha posible. Murió de la forma más macha posible, montando un tiburón con 113 kilos de dinamita atados al pecho. Murió protegiendo a las personas que más amaba en su vida en una pelea épica contra los 6 siniestros y ganándoles. Y todo esto mientras tiene una herida de bala de un disparo de Punisher al salvarle la vida al Capitán América. Si le tenían que dar un final a Spidey, no se me ocurren muchos que sean más épicos que este, la verdad. Y que además al final el heredero al manto sea un niño que ve todo esto y en cierta forma se siente responsable por no haber podido ayudar y en contra de su voluntad trate de tomar el manto de Spider-Man. No porque se crea mejor, no porque quiera por algún sentido de orgullo o egoísmo. Lo hace porque sabe que la ciudad, el mundo, necesita Spider-Man. Que después se arruinó todo esto reviviendo a Peter, pero vamos a fingir que eso no pasó. O sea, ¿entendieron lo bien escrito que está el final e inicio de ambos personajes? Y ahora vengo con mi caso de por qué meter a Miles en el MCU en este momento podría arruinar tanto a Peter como a Miles. Y aquí es donde todo lo que hablamos al inicio conecta. Porque si las primeras 3 películas de Tom fueron el arco de origen de Peter, eso quiere decir que apenas llevamos una película de Spider-Man completamente formado. ¡Una! Brand New Day. ¿Cómo vas a interrumpir eso para meter a otro Spider-Man? Como lo acabo de comentar, el Spider-Man de Tom apenas se siente como un Spider-Man completamente formado. Apenas tenemos la esencia del personaje en la historia. Se vienen Doomsday y Secret Wars, en donde muy seguramente le van a dar el traje negro a Peter y van a haber muchas historias que contar. Si meten a Miles, le van a quitar protagonismo a ambos personajes. Ni van a cerrar bien la historia del Spider-Man de Tom como se debe, ni se va a sentir el peso de Miles convirtiéndose en Spider-Man. Sin querer pueden terminar diluyendo a Miles como simplemente otro personaje con poderes de araña que también es Spider-Man, pero de color. O sea, ¿sí me explico? Peter y Miles la verdad es que no funcionan bien juntos en Nueva York al mismo tiempo. No digo que no podría funcionar, pero los escritores no han logrado descifrar cómo hacerlo. ¿Por qué? Miren, si meten a Miles a la mitad de una peli de Spider-Man, se van a quitar protagonismo entre ellos. No le van a hacer ni justicia al origen de Miles, y al tener a Peter ahí, le quitan peso a él tomando la identidad del trepamuros. Y al mismo tiempo le van a quitar peso a la historia de Peter porque pues es Miles en el MCU. Claro que le van a dar protagonismo y claro que se lo merece, pero no a costa de Peter. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cómo me gustaría que manejaran la introducción de Miles en el MCU? Estoy preparando un video con más detalles de cómo me gustaría que sea en la trilogía de Tom, pero les voy a dar la idea general aquí. Mi idea es que le den el traje negro a Peter durante o al final de Secret Wars. Que durante toda la segunda película de Spidey en solitario sea un estudio del personaje con el traje negro, pero que no lo hagan como siempre han hecho de que el simbionte simplemente lo haga malo. O sea, no es que no me guste, me encanta, es mi arco favorito del personaje, pero siento que podría ser mucho más interesante. Me gustaría más bien que exploren más la psicología del personaje, adaptando mejor la versión en la que el simbionte como que te quita tus inhibiciones, no necesariamente te hace malo, mostrando un contraste entre el Peter de Brand New Day con un sentido de responsabilidad y moral al 100% y un Peter que empiece a desviarse un poquito de eso a causa del simbionte. Obviamente con un gran villano de por medio, pero al final del día que sea un estudio del personaje. Al final de la segunda película que se lo quite, porque pues al final sí lo está haciendo hacer cosas que él no quiere hacer, y que esta termine con la creación de Venom, que sí o sí debería ser Eddie y lo deberían también introducir durante la segunda película. Aunque la verdad por alguna razón dudo que lo vayan a hacer esto. Y finalmente que todo termine en una tercera película con Venom atormentándolo durante toda la cinta y esto termine en una épica batalla en la que Peter pierde la vida. Aunque debo reconocer que esta última parte en la que Peter muere peleando contra Venom no me encanta, pero la introducción de Miles en el MCU es inminente y la verdad, seamos honestos, no creo que Tom vaya a querer interpretar a Spidey toda su vida. Y ahora sí, ya tendremos la trilogía perfecta de Spider-Man. La primera trilogía, que fue la trilogía de sus orígenes, y una segunda con Peter siendo un Spider-Man al 100% con un final épico. Terminando esta trilogía, ahora sí llegaría la primera película de Miles, y esta empezaría con el final de la batalla de Peter contra Venom, en donde vemos que Miles estuvo ahí todo el tiempo y vio a Peter morir. Termina la escena y regresamos un par de semanas, como fue con Deadpool, regresamos un par de semanas antes de eso, en donde iniciamos la historia de Miles, muy al estilo de la primera peli de Sam Raimi de 2002. Lo vemos en su día a día normal, lo pica la araña, lo vemos asustado, conflictuado, hasta que por cosas de la historia termina en medio de la pelea final entre Peter y Venom. Este sería el primer acto de la peli. En el segundo acto de la peli veríamos el aftermath de la muerte de Peter, pero esta vez desde la perspectiva de Miles y todo el peso que el universo está poniendo sobre sus hombros. Lo que la verdad me parecería más complicado sería cómo manejar al villano, porque en el primer acto de la película sería solamente seguir a un chico que está resolviendo lo de sus poderes y lidiando con su vida diaria. Y en la escala como de amenazas a la ciudad, en ese momento Peter estaría lidiando con Venom. Entonces siento que aparezca un villano inmediatamente después de todo esto, como que rompería un poquito el flow de la historia. Pero entonces más o menos la película quedará así.
Primer acto, la introducción de Miles y la muerte de Peter desde su perspectiva. Segundo acto, el aftermath de la muerte de Peter, igual desde la perspectiva de Miles y el conflicto de tomar el manto. Y finalmente el tercer acto sería de que llegue una amenaza que obliga a Miles a convertirse en el nuevo Spider-Man y él tendrá que enfrentarla. La película terminaría obviamente con Miles derrotando esta amenaza y convirtiéndose en el nuevo Spider-Man del MCU oficialmente. Esto que les acabo de platicar sería como mi versión ideal de cómo me gustaría que cerraran la historia de Peter e iniciaran la historia de Miles. Pero, ¿qué está en contra de esto? Pues miren, Marvel no ha usado Miles no porque no quieran, sino porque Sony no se los permite hasta que termine la trilogía del Spider-Verse, la cual después de 84 años por fin se va a estrenar el próximo año. Entonces Marvel ya podrá introducir al personaje en la siguiente película de Tom si eso quisieran. Como dije, quitándole protagonismo a ambos personajes. Y hay señales de que esto realmente podría pasar. Tom ha dicho que ya está pensando en formas de cómo pasar la batuta de Spidey, y que además le gustaría fungir como mentor, algo similar a lo que Robert Downey Jr. hizo con él como Iron Man. Además, parece ser que los juegos de Insomniac tienen una gran influencia creativa en Marvel, y la verdad con justa razón. El primero y el de Miles son casi perfectos en cuanto a la historia de los personajes. ¿Qué tiene de malo esto? Pues lo que pasa es que la intro de Miles en el primer juego funciona porque en parte no estaban atados a que tuviera que durar cierto tiempo la historia. O sea, pudieron contar la historia en 10, 20 o 30 horas de gameplay si así lo querían, no en 2 horas y media en una película donde todo se sentiría muy apresurado. También, en el juego de Miles se tuvieron que deshacer de Peter para poder contar su historia sin que Peter le quitara protagonismo a Miles. De hecho, lo mandaron a otro país a tomar fotos con Mary Jane. Y en Spider-Man 2, probando mi punto, los escritores realmente no supieron cómo darle su lugar a Miles sin hacer menos a Peter. Le quitaron mucho peso a lo que debe ser una historia completamente de Peter y Harry. Si no funcionó en un juego de 20 horas y se sintió apresurado el tercer acto, imagínense tratar de contar una historia con 2 Spider-Man en 2 horas y media. Entonces me preocupa que quieran copiar hasta cierto punto las historias y dinámicas de los 2 Spider-Man en los juegos, porque se los garantizo, no va a funcionar, o al menos no para los dos. O van a arruinar o hacer menos a Peter, o le van a quitar peso a la historia de Miles. De verdad, no veo la forma, fuera de una historia multiversal del Spider-Verse, en la que Peter y Miles funcionen siendo Spider-Man al mismo tiempo en el MCU. Pero bueno, hasta aquí el video, chicos. ¿Ustedes cómo piensan que deberían introducir a Miles en el MCU? ¿Y cómo debería quedar Peter después de esa transición? ¿Retirado, desaparecido o activo en paralelo con Miles? Cualquiera que sea su opinión, los leo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle like y activar la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video. Yo soy Kosoverguy y nos vemos en el siguiente video. Bye.